Value Investing FM, episodio 331. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra entrevista. Pero antes, el warning. El warning de esta semana es el mismo de la semana pasada, que durante este mes de julio habrá becas para estudiantes nacidos después del año 98 para la formación avanzada de Academia de Inversión, con un descuento de un 70%. Si te interesa, puedes escribirme a paco@academiainversión.com o en el formulario de academiainversión.com/contacto, explicando brevemente, máximo 500 palabras, con un escrito, los motivos por los que se quiere acceder a la beca. Y nada más, este es el warning. Adrián, ¿a quién tenemos el placer y el honor de tener de nuevo con nosotros? Que ya hacía tiempo que queríamos traerla por aquí. Vaya, han pasado los años. Vuelve con nosotros Marta Escribano, analista de inversiones en Salmon Mundi, que estuvo por aquí en el podcast 97. Pues ya han pasado años. Para los que no la conozcáis, estudió Derecho con diploma en Estudios Empresariales en ICADE, tiene un máster en Mercados Financieros e Inversión Alternativa y lleva trabajando en el sector financiero más de 10 años. Se incorporó como analista a Salmon Mundi en el año 2013 y previamente durante 3 años en la tesorería del Banco Popular, llevando renta fija y divisas. Y anteriormente había formado parte de la tesorería de Banco Inversis y de la Mesa de Renta Variable Internacional de Interdin. Bienvenida de nuevo a Value Investing FM, Marta. Hola Paco, hola Adrián, ¿qué tal? Que llevo más de 10 años, ojalá fuera tan joven, llevo unos pocos más. Hay que actualizar. Más 10 años ya... Más de 15 llevo, yo creo. Sí, 10 años de analista. Claro, ¿sí? 10 años en Salmon Mundi, pero llevo más años en mercados, sí. Pero bueno, soy muy joven, Todavía. Tienes el espíritu y la garra juvenil. Eso Exacto. No se ha perdido. Eso es lo importante. Sí. Bueno, pues como ya llevas un tiempo sin venir por aquí, la primera pregunta, porque en el podcast 97 aún no había pasado todo lo del COVID y sus consecuencias en los mercados financieros. Y la primera pregunta es ¿cómo vivisteis el COVID en Salmon Mundi a nivel financiero, a nivel inversión? Y también llamó la atención que fue un periodo donde cayó mucho la bolsa y vuestro fondo lo hizo muy bien. O sea que la pregunta es, ¿a qué se vio esta antifragilidad en vuestra cartera? Pues, 2020 lo vivimos Guille y yo al teléfono y a Skypes, ¿no? Porque en verdad nuestra rutina en la oficina es pasar gran parte del día leyendo y estudiando compañías, así que tampoco nos trastocó demasiado, excepto por el hecho, pues, de no poder ir físicamente a la oficina y las reuniones pues que las teníamos que hacer online. Y yo ya es verdad que intuyendo lo que iba a pasar, pues me había ido con mi familia y mi ordenador y bueno, todas mis montañas de papeles y libros con las que siempre viajo, me había ido a la Sierra de Madrid como 2 días antes de que nos encerraran, así que bueno, Guille en su casa y yo en la Sierra, y así vivimos la verdad unos cuantos meses en Salmon Mundi. Alejandro en aquella época pues ya estaba con nosotros trabajando en la misma oficina, que a él no sé si le conocéis todavía, la verdad, ninguno de los dos. Pues pero bueno, él yo creo que no. ¿Tú, Adrián? ¿No conoces? No. Yo creo que todavía no le... Bueno, algún día, ya vendréis por la oficina algún día. Sí, la próxima visita ya le conocemos. Eso, exacto. Y nada, pues él asesoraba su propio vehículo y nosotros el nuestro, a pesar de compartir oficina, y es verdad que aquella época pues nos sirvió también para definitivamente decidir fusionar las dos SICAVs, así que en 2021 lo hicimos y ahora estamos los 3 asesorando Salmon Mundi.
Y yo creo pues que la decisión ha sido genial. Estamos, yo creo que los tres muy contentos, nos complementamos mucho. La filosofía de inversión además pues es muy similar y también pues nos llevamos los tres muy bien. Así que bueno, aparte de todo lo estresante de la situación de aquel año, los mercados fueron a nuestro favor, como tú has dicho, y Salmón Mundi tuvo un buen año, con lo cual yo creo pues que nos quitó una carga adicional que quizá tuvieron otros asesores o gestores, ¿no? Al final yo creo que esa cantidad de liquidez creada en 2020, que fue muy superior a la ya aberrante cantidad de liquidez que se había usado para salir de la crisis de 2008, eso aceleraba un proceso de esta inflación, que siempre pues hemos pensado que sería uno de los mejores escenarios para la cartera de Salmón Mundi. Por eso digo, o sea, que dentro de lo horrible de aquel año, pues todo lo que pasó a nivel económico o de inversión, como queráis denominarlo, pues entraba dentro de nuestros esquemas o por lo menos no trastocaba nuestra filosofía de inversión. No sé si queréis que os diga pues por qué nuestra cartera se comportó bien, no sé. Sí, si puedes comentarlo, o sea, qué partes se comentaron bien, qué partes actuaron mejor de cobertura contra estas caídas. Vale, pues bueno, en general hubo varios motivos. O sea, la cartera de Salmón tenía, bueno, y tiene, pero vamos a centrarnos en 2020, tenía tanto una parte larga con compañías compradas como una parte corta que eran pues futuros vendidos sobre diferentes índices internacionales de renta variable. Entonces, como hubo caídas tan fuertes, que yo recuerdo, pues no sé, el S&P 500 que cayó como un 20% en 2 meses, incluso el Eurostoxx, ¿no? Que llegó a caer más en esos meses, pues obviamente ahí los cortos lo hicieron muy bien y aportaron bastante rentabilidad esos meses. Luego también contribuyeron mucho unas opciones put que habíamos hecho sobre el S&P 500 y la compra se hizo porque veíamos muchos excesos. Entre otros, en aquel momento yo recuerdo que nos pareció significativo que la renta variable global hubiera superado una vez el PIB global. Y además es que coincidía en un momento en el que la volatilidad estaba muy, muy baja. Así que, bueno, nos pareció un momento ideal para hacer las opciones y la verdad es que fue un acierto porque el VIX se fue desde 13 hasta 90 y bueno, y las puts pues en aquel momento volaron, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la parte larga de la cartera contribuyó porque en aquel momento pues el oro y las mineras de oro subieron también de forma muy fuerte. Es verdad que estas no subieron en el mes de marzo, subieron sobre todo ya en el mes de abril y lo bueno es que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Que es que las mineras de oro en épocas así complicadas se han comportado bien. A mí, por ejemplo, siempre me llama la atención ver el gráfico de 1929, ¿no? Del shock del 29, ver ahí pues que las mineras de oro lo hicieron muy bien. Pero vamos, de todas formas, yo creo que lo importante es que al final, pues todo este posicionamiento que os comento no era casualidad. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra filosofía de inversión y el énfasis en intentar estar protegidos ante eventos que creemos que pueden suceder. ¿Y cómo vivisteis el otro shock que vino después? 2022, con la invasión rusa en Ucrania, ¿cómo gestionasteis vuestras posiciones en empresas rusas? Que teníais bastante exposición en ese lado. A ver, o sea, primero empezó por 2022. O sea, 2022 es verdad que fue otro año interesante para nosotros porque se volvió a ver, yo creo, pues la importancia que tiene hacer énfasis en la gestión del riesgo y es verdad que el año, pues a pesar de lo complicado que fue en todos los sentidos, pues Salmón Mundi acabó con una rentabilidad positiva. Yo recuerdo que ese año pues hubo caídas también muy fuertes en los mercados y esta vez es que no solo fue en renta variable, ¿no? Que es verdad pues que Estados Unidos acabó más de un 20% abajo, Alemania más de un 10% abajo. Pero como digo, el problema no fue que cayera solo la renta variable, sino que es que también cayó la renta fija, ¿no? Y yo recuerdo que en concreto pues, los bonos de duración larga cayeron un 20% en el año, que esto era pues algo que muchos inversores consideraban algo imposible, porque llevábamos pues años y años de mercado alcista. Y luego aparte, pues en febrero de ese año estalló la guerra de Ucrania, como consecuencia pues se le impusieron sanciones a Rusia. Y Salmón, como ya sabéis, pues tenía acciones rusas, pero vamos, en el primer momento en el que no fuimos capaces de entender absolutamente todas las consecuencias que eso conllevaba a las empresas, pues se vendieron, ¿no? Y luego, pues yo creo que a pesar de que en 2020 pues estallara la guerra y cayeran fuertes los mercados,
Salmon Mundi consiguió aportar rentabilidad en un año que para otros fondos fue duro, ¿no? Y eso es al final lo que nosotros buscamos en Salmon Mundi, o sea, que pase lo que pase, la cartera esté lo suficientemente bien construida y compensada unas posiciones con otras para poder navegar bien cualquier escenario, que pues obviamente hay y habrá años en que no lo consigamos, pero eso es en lo que consiste nuestra filosofía de inversión, ¿no? Es verdad que otros asesores o gestores pues tienen posiciones más direccionales. Nosotros, sin embargo, pues nos sentimos más cómodos asesorando la cartera en su conjunto, o sea, que tenga palancas que nos puedan proteger en diferentes escenarios, y por eso también al final se comporta de forma diferente a los fondos tradicionales, ¿no? O sea, yo sé que hay inversores pues que han comprado Salmon Mundi porque les encaja nuestra filosofía de inversión y tienen una visión muy parecida a la nuestra, pero hay otros inversores pues que lo tienen en cartera por el hecho de que les diversifica el patrimonio, ¿no? Pero bueno, en general, como digo, 2022 la verdad es que fue un buen año para demostrar, yo creo, que la filosofía de inversión de Salmon tiene sentido, ¿no? Y luego, en el caso de las empresas rusas, pues, hombre, fue un momento de estrés porque fue una situación que no era un problema de las compañías en concreto, ¿no? Sino que, pues, eran temas geopolíticos que se escapaban absolutamente de nuestro control. Pero yo creo que, bueno, lo resolvimos de forma rápida y creo honestamente, y pasado ya el tiempo, pues que se puede decir que gestionamos aquella situación de forma acertada y de forma correcta, ¿no? O sea, como ya he dicho, o sea, en cuanto nosotros entendimos que no éramos capaces de calcular el impacto de la situación en las empresas, pues se vendieron y se compraron otras compañías de los mismos sectores, pero pues esta vez ya en Estados Unidos y Canadá. O sea, pensad que eran compañías del sector energético y una minera de oro, que al final pues son dos sectores que nosotros miramos mucho, con lo cual, al ser dos industrias conocidas, pues teníamos varias compañías analizadas y la verdad es que no fue especialmente difícil encontrar sustitutos. O sea, creo además que cuando uno asesora, pues tiene que tener claro que no hay que enamorarse de una acción. O sea, ya sea rusa o de otro país, si no tiene ya sentido o hay un hecho determinado que cambia tus expectativas, pues se vende y a otra cosa, ¿no? Yo creo que al final es fundamental que con tu cartera puedas dormir tranquilo. Y además yo creo también que un punto que nos ayudó mucho en este momento fue el hecho de que a nosotros nos gusta mucho hacer en la cartera stress test. O sea, que al final pues es un modo de preguntarnos cuáles son los diferentes escenarios que consideramos factibles que puedan pasar, y a partir de ahí reflexionar sobre cómo pues todos ellos pueden afectar a la cartera y a la rentabilidad, ¿no? Y como ya he dicho antes, o sea, para nosotros es muy importante hacerlo bien en todo el ciclo. Así que, bueno, pues dentro de que fueron días de más estrés, estamos contentos en cómo gestionamos la situación, y a nivel interno, desde luego, a nosotros nos confirmó que había sido correcta la previsión que habíamos hecho en caso de ocurrir algún problema. ¿Y cómo veis la situación actual? ¿Te recuerda un poco algo que acabas de comentar, con mercados en máximos, baja volatilidad, optimismo generalizado? ¿Cómo la veis? ¿Confiáis en el futuro? ¿Creéis que es buen momento para ser cautos? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que vivimos en un momento muy complejo. Yo creo que los inversores pues están contentos porque todo sube. De hecho, como tú dices, ¿no? Es que muchas bolsas a nivel global están tocando máximos recientemente. Pero a la vez yo creo que es cada vez más difícil obviar que hay problemas muy graves bajo las alfombras y que en la economía real empieza a haber grietas. Yo creo que si tú hablas con inversores, pues todo va bien, pero si hablas con la gente en la calle, yo creo que la cosa cambia. A mí, por ejemplo, me impactó mucho un dato de la agencia Axios, que en las encuestas que ellos habían hecho en Estados Unidos, el 56% de los ciudadanos contestaban que su país estaba en recesión ya. O sea, yo veo que los niveles de complacencia, como también estás diciendo tú, pues son enormes, y parece actualmente como si los bancos centrales se hubieran convertido en superhéroes, ¿no? Que hagan lo que hagan, nunca van a fallar, y que nos van a salvar de pagar pues las consecuencias de años y años de barbaridades monetarias. O sea, yo creo que vivimos en un sistema monetario perverso y que nunca jamás en la historia se había creado a nivel global esta cantidad de dinero de la nada, ¿no? Un dato, por ejemplo, que era bastante alarmante, era que, por ejemplo, en 2020 se crearon más del 20% de todos los dólares en circulación en un solo año. O sea, yo creo que eso es
una locura, ¿no? Y desde que en el año 1971 el presidente de Estados Unidos, Nixon, rompe definitivamente el gold window, o sea, esa convertibilidad del dólar por oro, pues yo creo que el dólar pasa a no estar anclado por absolutamente nada. O sea, que es que pueden crear la cantidad de dinero que quieran con todas las consecuencias negativas que eso conlleva a nivel social. O sea, yo me acuerdo que había unos chicos que hicieron una web, ¿no? Y publicaban en redes sociales gráficos que a mí me encantaban. Es verdad que hace tiempo ya que no los sigo mucho, pero se llamaba What the Fuck Happened in 1971, ¿no? Perdón por la palabrota, pero es como ¿qué pasó en 1971? Y ellos ponían gráficos pues de todo tipo, ¿no? De diferencias intergeneracionales, o sea, entre abuelos y jóvenes, desigualdad, número de matrimonios, hijos, precios de las casas, ahorros, bueno, poder adquisitivo, todo lo que os podéis imaginar. Y cuando tú observabas todos los gráficos, te dabas cuenta que desde el año 1971 se produjeron cambios totalmente radicales en un montón de campos. Y yo creo que es una pena que no entendamos bien las consecuencias tan graves que esto tuvo y que en el fondo tiene actualmente. O sea, que es que no es un tema solo de si suben o bajan los mercados. Es que es algo que tiene unas implicaciones en toda la sociedad. Y yo creo también que no nos podemos olvidar de la gravedad que tiene la manipulación de los tipos de interés. Hay que pensar que el tipo de interés al final pues es el precio o la referencia sobre la que se están basando los agentes económicos sus decisiones. Si un banco central pone el tipo de interés demasiado bajo, al final tú llevas a los estados, a las empresas y a las familias a tomar malas decisiones porque lo que le estás dando es una señal errónea, ¿no? Y hay que pensar que los recursos de una sociedad son muy limitados y esos recursos al final los acabas asignando mal. O sea, yo creo que nadie debería tener el derecho de poder fijar arbitrariamente los tipos de interés. Al final debería fluctuar libremente, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de España. Bueno, digo España porque entiendo que es lo que los oyentes conocen mejor, ¿no? Pero ¿vosotros creéis que con la cantidad de deuda que tiene, y no solo la deuda que tiene ya, sino es que son los compromisos futuros adquiridos, ¿no? Como pueden ser las pensiones, ¿creéis que en un mercado libre y sin la intervención de un banco central se podría estar financiando al 3%? Es que es complicado, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que esto, claro, ha permitido a los estados endeudarse sin ningún tipo de reparo, porque al final sabían que ellos tenían dinero prácticamente gratis, ¿no? Al final es una financiación a un coste artificialmente bajo, ¿no? Pero el problema, claro, viene ahora que estamos hasta arriba de deuda y cómo vamos a pagarla, ¿no? Si es que ya nos hemos gastado el crecimiento futuro. Así que al final, pues a mí me preocupa pensar que los bancos centrales no son magos y que va a llegar un punto en el que el ciclo económico siga su curso. O sea, pensemos en los últimos 100 años de Estados Unidos. Estados Unidos había tenido una recesión cada 6 años y medio. Y esto, pues fuera de lo que pueda pensar la gente, era algo muy positivo, porque al final, pues la economía se iba saneando cada cierto tiempo, se limpiaban los excesos y se permitía que la economía siguiera creciendo de forma justa para todos y de forma sana, ¿no? Pero sin embargo, ahora el juego de los bancos centrales es alargar los ciclos lo máximo posible. Pero claro, con las consecuencias de que cuando llegue esa recesión va a llegar a una economía llena de excesos, con lo cual entiendo que el estallido va a ser mucho más fuerte. Hay que pensar que de la crisis de 2008 salimos en gran parte, pues gracias no a que el sistema se saneara, sino gracias a que China creó una cantidad de crédito enorme que fluyó por todo el mundo. Y pasaron 12 años hasta la crisis del año 2020, pero es que fue más de lo mismo, porque salimos aún con mucho más crédito, con mucha más deuda, y al final con los mercados otra vez tocando máximos. O sea que yo creo que el problema es que llevamos sin permitir que la economía se sanee una gran cantidad de años, y por desgracia me temo pues que no existe la posibilidad de salir de toda esta barbaridad monetaria y de esta montaña de deudas sin consecuencias. Me gustó mucho tu reflexión sobre la deuda oculta de los estados, que en España, digamos, los compromisos adquiridos por las pensiones, que no están reflejados en la deuda es la deuda que tiene con acreedores externos, con gente que le deja dinero directamente, pero hay compromisos adquiridos con, bueno, todos los que trabajamos aquí, de pensiones futuras,
que no están reflejados en una contabilidad que sería la contabilidad actuarial de una empresa de seguros que gestiona pensiones y apunta en su balance que debe X dinero. No, aquí no está nada apuntado, la contabilidad estatal, pero si se comportase como debería comportarse esta contabilidad, la deuda igual sería no del 100 y pico, sino del 600 y pico % del PIB. Claro, exactamente. Si es que el problema es que ya de por sí los datos de deuda son alarmantes, pero si incluyes pensiones es que te vas a unos ratios ya alarmantes. El otro día sacaron los datos de Eurostat de que España es literalmente el país de Europa con más que más pasivo tendría por ese motivo de unfunded de pensions, que llega creo que no sé el 500% del PIB y es el número 1. El segundo creo que era Italia y no me acuerdo si tercero Austria. Y con de las peores pirámides poblacionales. También. O sea que, sí, la menor natalidad prácticamente. Claro, que la población está muy envejecida, sí. O sea que tenedlo en cuenta, los que estáis escuchando esto, si confiáis en vuestra pensión pública. Ahorrad. Ahorrad. Exactamente. La siguiente, continuamos. Y es que invertís mayoritariamente en compañías, pero ¿afecta mucho la macro en vuestra estrategia? A ver, pues esta pregunta es interesante porque sé que hay gente que piensa así, pero como tú dices, nosotros estamos sobre todo enfocados en invertir en renta variable y lo que hacemos es buscar compañías de calidad en general, pues que tengan valoraciones atractivas, ¿no? O sea, realmente no hacemos una gestión de las que se denominan global macro. Por decirlo de algún modo, a mí me da exactamente igual si sube o baja un punto los PPIs o el PMI, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y quizá de ahí la confusión, es que nos fijamos mucho en los ciclos de crédito y nos ayuda mucho tener un análisis macro muy formado. O sea, como decía Jean-Marie Bellar, que bueno, yo creo que vosotros ya lo sabéis, que es uno de mis gestores favoritos, es verdad que él ya está jubilado y trabajaba en First Eagle, y ellos decían, o sea, nosotros somos bottom-up, pero echamos un ojo al top-down. Y yo me siento identificada porque al final, aunque inviertas en compañías, estas forman parte de un entorno que yo creo que es necesario entender, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, vamos a pensar en la inflación. O sea, si crees que va a haber un repunte, al final necesitas compañías con capacidad de fijación de precios, porque si seleccionas una compañía que no pueda traspasar la inflación a sus clientes, yo creo que al final puedes tener problemas, ¿no? Y en general para nosotros, pues la teoría de ciclos de crédito de la teoría económica austríaca sí es muy útil porque tiene un impacto claro en el precio de los activos y al final a nosotros por lo menos nos proporciona muchas pistas a la hora de encontrar y de seleccionar activos. Que esto básicamente significa que solemos encontrar oportunidades en sectores donde no ha fluido el crédito durante años. Y sin embargo, pues solemos rechazar aquellos donde el crédito ha fluido de forma rápida y en un periodo corto de tiempo. O sea, si queréis para que se entienda mejor, pues os doy un ejemplo donde fluyó el crédito de forma excesiva y por tanto nosotros hemos evitado durante estos últimos años, que ha sido China. Quienes más nos habéis seguido, pues sabéis que llevábamos años diciendo que China estaba viviendo la mayor burbuja de crédito de la historia. Y es que allí el problema es que los excesos fueron enormes. O sea, para que os hagáis una idea, en 2005 su sistema bancario era como aproximadamente el 9% del PIB global, pero es que ya a finales de 2018 era el 50%, o sea, la mitad del PIB global. O sea, yo creo que ahora pues ha quedado claro que esto no tenía sentido porque, pues como sabéis, han caído los promotores, el mercado inmobiliario allí está colapsando, la bolsa, por ejemplo, pues hizo mínimos de 5 años, los bonos cayeron, e incluso a mí me llamaba la atención un dato que vi, creo que era de abril y de mayo, que estaba ya habiendo salidas grandes de dinero de los bancos chinos. Pero claro, es verdad que cuando empezamos a decir esto, pues no fue fácil porque por aquel entonces la mayoría de inversores, lejos de pensar que era un país con problemas, pues pensaban que era uno de los mejores países para invertir, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces a este tipo de situaciones estamos acostumbrados porque solemos pensar un poco diferente al mainstream, ¿no? Pero por el contrario, por seguir con el hilo, un ejemplo donde no había fluido el crédito era en general en materias primas, ¿no? Llevamos una década con niveles de inversión muy bajos en muchas de ellas, a pesar
de que su demanda se encuentra ahora mismo en niveles récord históricos. Y esto al final pues está provocando que empecemos a ver déficit en algunas de ellas, incluso que, por ejemplo, pues los inventarios ahora mismo en muchas de ellas también están bajos, que como sabéis, pues históricamente hay una correlación entre inventarios bajos y precios de las materias primas altas. E incluso también vemos que están muchas de ellas muy, muy infravaloradas. Yo recuerdo un gráfico que había, creo que era de Bank of America, que comparaba activos reales contra activos financieros, y es que estábamos en mínimos de 1925, o sea que es que están, yo creo, algunas muy baratas. Y después de este análisis, este repaso de la situación actual, ¿qué riesgos veis en los mercados? ¿Dónde veis más riesgo actualmente? Pues como estábamos hablando, ¿no? A mí me preocupa mucho los niveles de deuda porque hemos vuelto a hacer máximos históricos. En el primer trimestre de este año estábamos ya en 315 trillones de deuda, que es casi como un 335% de deuda sobre PIB, que si lo pones en contexto histórico, este ritmo de crecimiento de la deuda no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que los países emergentes pues han doblado la cantidad de deuda en los últimos 10 años, sobre todo, como estamos diciendo, por China básicamente, pero aún así es que los países desarrollados seguimos teniendo más del doble de la deuda de todo el mundo. Y en este caso, pues el problema es que uno de los que más la ha aumentado ha sido Estados Unidos. Es verdad que parece que tengo tirria a Estados Unidos, pero todo lo contrario. A mí lo que me da pena pensar es que si los Founding Fathers levantaran la cabeza, es que se caerían para atrás. O sea, yo creo que hay que parar la deriva actual, volver a leer a Jefferson y entender la importancia que tiene para los ciudadanos y para nuestra libertad el tener gobiernos lo más reducido posibles. O sea, hay que pensar que Estados Unidos se enfrenta ahora mismo a uno de los peores desequilibrios fiscales de su historia. O sea, de hecho, su déficit se espera que alcance niveles superiores al 6%. Y el problema es que los gobiernos no tienen ningún reparo en estar todo el día aumentando el techo de deuda. En Estados Unidos yo recuerdo que en febrero estaban diciendo, bueno, la deuda no va a aumentar más de 1,5 trillón. Pero es que ahora ya nos están diciendo, por lo menos va a aumentar 1,9 trillón. Y eso, claro, sin ningún tipo de explicación a los ciudadanos, que al final somos los que lo pagamos, ¿no? Y a mí me hacía gracia una frase que dijo hace unas semanas el jefe de Global de Research de Barclays, que él decía, o sea, Estados Unidos está gastando dinero como si fuera un marinero borracho que llega a tierra en fin de semana. Y es que tiene toda la razón, o sea, simplemente para que Estados Unidos pague no su deuda, sino los intereses de la deuda que tiene, necesita ya el 12% de su PIB. Y el problema es que Estados Unidos pues va a estar forzada a financiar su déficit con deuda. Y lo que estamos viendo es que cada vez hay menos interés en comprar la deuda que está emitiendo Estados Unidos, ¿no? De hecho, la demanda de las subastas de treasuries está siendo muy débil. Yo recuerdo haber visto, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que sacaban el índice de liquidez de los securities del gobierno de Estados Unidos, y es que está en mínimos de 2011, o sea, que está peor que en los peores momentos de más estrés del año 2020. Y esto al final es muy grave porque además hay que tener en cuenta que en 2024 a Estados Unidos le vencían 9 trillones de treasuries. Y luego esto es Estados Unidos, pero que es que si te vas a China, el problema es aún peor porque la deuda sobre PIB está en niveles ya del 300%. Y lo que pasa es que, claro, que la diferencia, pues como ya he dicho antes, es que en el caso de China está ya explotando, ¿no? Es verdad que pues siempre hay inversores que dicen, bueno, pues es que si yo no invierto en China, a mí ¿qué más me da? Pero es que puede ser que se afecte porque el problema es que el inmobiliario chino llegó a ser el activo más grande del mundo. O sea, yo recuerdo que había un gráfico que se veía que llegó casi a 62 trillones de dólares. Que eso, claro, llegó a ser el 30% del PIB de China, era donde los chinos acumulaban el 80% de su riqueza y además es que el problema también es que era el colateral principal de los bancos chinos, que el problema de los bancos chinos es que son los mayores del mundo y tienen balances de trillions. Entonces, claro, yo creo que los problemas que pueda tener China son problemas graves que sí que pueden tener un impacto global. Y luego me preocupa también pues la sobrevaloración que veo en algunos activos porque, como decíamos antes, ¿no? O sea, muchas de las bolsas principales del mundo están tocando máximos. Pero claro, para mí gran parte de esos excesos
son fruto de años de políticas monetarias laxas. Y aquí quizá pues se puede hablar de Estados Unidos, porque si el PIB de Estados Unidos es como en torno a un 26% del PIB del mundo, cuando tú miras su mercado, la renta variable de Estados Unidos es el 61% de toda la capitalización bursátil del mundo. O sea, que es que yo creo que hay una sobrevaloración, ¿no? Además, yo creo que el problema viene ahora también porque hay muy pocas compañías que te están sosteniendo la rentabilidad de los índices. Y yo recuerdo mirar las empresas del S&P 500 que estaban en negativo en lo que va de año, y es que un 43% van en negativo year to date. O sea, que creo también que al final, pues, eso es delicado. Si le unes también que el momento geopolítico, pues, al contrario de lo que a mí me gustaría, pues, estoy viendo muy pocas ganas a los gobernantes de buscar acuerdos de paz. O sea, que al final es que creo que vivimos en un momento complicado. Y ya acabo, pero es que me estoy acordando ahora que Crescat hacía un resumen un resumen macro de la situación actual, y ellos decían, o sea, ahora mismo podría darse, como si dijéramos, varios momentos juntos históricos, ¿no? Podríamos tener un problema de deuda como el que hubo en la década de los 40, unido a una inflación como la que hubo en los años 70, unido a una sobrevaloración como la que hubo a finales de los años 90. El problema es que, claro, todo esto podría ser a la vez. O sea que yo creo que es un momento complejo. Y además las crisis económicas suelen llevar al populismo y el populismo suele llevar a las guerras. Exacto, sí. Vamos, yo como os he dicho, no creo que ahora mismo los gobernantes estén pensando en la paz. O sea, al revés, están cada vez invirtiendo más en armas, en todos los discursos. Cuando escuchas a los presidentes, pues sí, da miedo, la verdad. Y la siguiente, la contrapartida, ¿qué oportunidades veis? Hombre, yo creo que en los próximos años puede haber muy buenas oportunidades, sobre todo yo creo que en algunas materias primas. Es verdad que habrá algunas que se puedan ver perjudicadas, ¿no? Sobre todo su demanda si hay una recesión, pero para otras yo creo que va a ser distinto, porque hay que pensar que cada materia prima al final tiene sus dinámicas. Y en general, las materias primas, hay que pensar que la demanda suele ser más estable, mientras que la oferta es la que varía más y es la que te suele marcar los ciclos. A mí en concreto me gustan mucho el oro y el petróleo. El oro diría al final que es uno de mis activos favoritos. O sea, yo creo que pocos activos te pueden proteger tanto en este mundo de desmanes monetarios que el que ha sido el activo refugio por excelencia durante miles de años. Si tú miras la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido con las divisas fiduciarias en los últimos años, es que ha sido brutal. Y yo creo que el problema es que hemos normalizado que cada vez el poder adquisitivo de las familias sea menor, pero es que hay que tener claro que históricamente esto no fue así. O sea, hay que pensar que en el siglo anterior a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, el poder adquisitivo del dólar no solo no se erosionó, sino que es que casi se duplicó. Sin embargo, desde 1913, que se crea la Fed, el dólar ha perdido un 96% de su poder adquisitivo, un 96%, que al final esto se dice pronto, ¿no? O sea, que si tu abuelo te dejó una herencia en dólares, hoy en día compras muchas menos cosas que las que compraba él. Sin embargo, si te dejó unas moneditas de oro, la realidad es que compras o lo mismo o incluso más que él, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los chinos ya se han dado cuenta de esto y las compras que están haciendo los ciudadanos chinos de oro es que son enormes, tanto en oro físico como en oro de inversión, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en oro de inversión no estamos haciendo, pero cuando tú miras China, los activos bajo gestión de ETFs allí están tocando máximos históricos. E incluso, mirando los volúmenes de trading de compra de futuros de oro en Shanghái, es que se han disparado en los últimos meses. O sea, que yo creo que se puede decir que se ha producido allí un cambio en el país, que han pasado de comprar casas a estar comprando oro, ¿no? Pero además, no solo los ciudadanos, sino que el Banco Central está comprando mucho oro también. Incluso, o sea, sabéis que el FMI reporta las compras que hacen los bancos centrales, pero es que las compras que está haciendo China son mucho mayores de lo que está reportando el propio Fondo Monetario Internacional, porque es que están haciendo las compras en mercados OTC. Pero claro, no es solo China además, sino que el resto de principales bancos centrales del mundo también están haciendo. Para que os hagáis una idea, pues los bancos centrales llevaban como 20 años consecutivos siendo vendedores netos de oro, hasta que llega la crisis de 2008 y ahí empiezan a ser compradores netos de oro.
Pero ahora no es solo que estén comprando, es que están comprando unos niveles enormes. O sea, en 2022 hicieron las mayores compras de la historia y en 2023 las segundas mayores compras de la historia. Luego, además, cuando tú miras los informes de los bancos centrales, ahora mismo ya pues empieza a aparecer en sus escritos que, bueno, el oro tiene mucha importancia, nos proporciona estabilidad. Esto antes no pasaba. Y además también puedes mirar pues que poco a poco van aumentando el porcentaje de reservas de oro que tienen. De hecho, en 2023 llamaba la atención que las reservas de oro acumuladas a nivel internacional superaban ya por primera vez a las que se habían acumulado en euros. Luego también pues, se puede pensar, por ejemplo, en los déficits, ¿no? Que históricamente ha habido una correlación muy alta entre déficits altos y precio del oro alto. Y luego a nivel de minería, esto ya para Adrián, que si no le hablo de minas ya se me va a enfadar. Luego a nivel de minería, pues también yo creo que estamos en un momento en que la producción de oro está bajando y hay falta de inversión por parte de las mineras y eso está provocando que no esté habiendo prácticamente descubrimientos. Había un informe, de hecho, de S&P Global que hablaba sobre este tema y ellos decían que desde los años 90 hasta hoy se habían producido como 340 descubrimientos de depósitos de oro, pero si solo cogíamos los últimos 10 años había habido solo 28 y ahí se ve claramente lo complicado que está a día de hoy encontrar reservas de oro porque es que no están invirtiendo, ¿no? ¿Qué opinas, Adrián, de este tema? Es verdad. Es verdad. No, hay mucho más que añadir. Y ciertamente las compras chinas son el motivo detrás del aumento de oro que ha habido este año. Y ha sido récord de compras de movimiento en los futuros de Shanghái. Ha sido muy, muy fuerte. Y cuando lo leí la primera vez yo pensé que era claramente por esto. Porque al final los chinos han cambiado de valor refugio. Que por eso las casas antes estaban tan hinchadas. Ahora pues buscan otros activos como el oro. Y ciertamente muchas mineras se van a enfrentar a un problema de replacement de las onzas bastante fuerte. Porque nadie quiere construir, nadie quiere explorar, nadie quiere construir. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Y hay muchas mineras grandes que están enfrentándose a ese problema ahora mismo. Estoy de acuerdo con Adrián. Y la última pregunta, antes de entrar en tesis de inversión, es ¿qué escenarios contempláis para los próximos años? Hemos hablado un poco de escenarios pesimistas, pero bueno, ¿qué escenarios contempláis? Es que va a ser también un poco pesimista, pero a ver, que no hay que ser pesimista tampoco. Yo no soy pesimista, simplemente es lo que veo, ¿no? La realidad e intentar protegerte dentro de ese escenario. Pero vamos, que creo que uno de los escenarios posibles para los próximos años es la posibilidad de que todo acabe en una estanflación. Que como sabéis esto significa que no haya crecimiento en la economía, pero a la vez que pueda haber subidas generalizadas de precios. Crecimiento es que es muy complicado que haya. Hay muchos papers, pero uno que a mí me gusta mucho pues es uno de Kumar y Wo, que habla justo de esto, ¿no? Y ellos siempre muestran cómo las economías con más deuda sobre PIB crecen muchísimo menos que las economías que tienen poca deuda. Luego, aparte, es que creo que puede haber una recesión. ¿Por qué? Pues un poco por lo que estamos hablando de todos los excesos que veo, pero también hay que pensar que hay indicadores ahora mismo que te lo están diciendo, ¿no? O sea, yo creo que uno de los mejores indicadores ha sido el de la inversión de la curva, que por si alguien no sabe lo que es, pues es cuando la rentabilidad de los bonos a corto plazo es superior a la de los bonos a largo plazo. Y la curva no es solo que esté invertida, sino que es que lleva invertida un periodo récord. Y cuando tú miras la historia, esto al final tiene su riesgo, porque anteriormente la curva solamente había estado invertida más de 500 días, 3 años. Y esos 3 años fueron 2008, 1974 y 1929. Y quien sepa historia económica o conozca los mercados, en estas 3 ocasiones anteriores el mercado cayó más de un 50%, o sea que es que hay peligro, ¿no? Y por otro lado, pues creo que va a haber inflación también. ¿Por qué? Pues porque como decía Milton Friedman, ¿no? O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. O sea, la expansión crediticia de los últimos años ha sido extrema y la inflación al final pues es una consecuencia inevitable de todo ello.
Y también, como decía Peter Bernholz en su libro de regímenes monetarios e inflación, o sea, históricamente los déficits elevados han sido una condición necesaria para las inflaciones altas del siglo XX. Luego tenemos también lo que estábamos comentando ahora mismo Adrián y yo, o sea, el problema de lo poco que has invertido, o sea, en minería o en materias primas, pues eso hace al final que difícil que haya muchas de ellas que puedan caer mucho de precio, ¿no? Y por supuesto, como decía Mises, ya sabéis que si no nombro a Mises me muero, pues la inflación al final es que es una política, o sea, es lo que los gobernantes han utilizado históricamente para quitarse la deuda. Pensemos en, da igual, Pedro Sánchez o quien sea. O sea, tú tienes la posibilidad de subir impuestos, pero claro, eso al final tiene un coste político directo. Sin embargo, la inflación, como parece caída del cielo, pues no lo tiene, ¿no? Pero eso no deja, o sea, eso no es porque la inflación no sea un impuesto, al revés. La inflación es un impuesto que estás pagando. Como yo siempre digo, pues al final es un impuesto que no pasa por el Parlamento, ¿no? Si antes nos preguntábamos, pues, cómo íbamos a poder pagar toda esta deuda, para mí una de las soluciones, desde luego, va a ser pues una inflación alta durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Y luego creo además pues que ha llegado un punto en el que el margen de los bancos centrales es cada vez menor. ¿Por qué? Porque si suben tipos en una economía tan endeudada como está ahora mismo, pues sufriría mucho, ¿no? Pues pensad en las familias, pues tendrían problemas para pagar las hipotecas, las empresas, ¿no? Pues van a tener más problemas para refinanciarse, o los estados de los que estamos hablando, estos hipertrofiados, pues al final tendrían más problemas para financiarse. Pero claro, si decides bajar los tipos, lo haces en un momento en el que no sabes si la inflación está contenida. Y si bajas los tipos sin tener la inflación controlada, pues yo creo que eso podría ser como echar gasolina a un fuego, ¿no? O sea, que al final a mí en este panorama pues me resulta imposible no ver que el oro pueda ser uno de los grandes activos para los próximos años. Y luego, aparte del oro, yo creo que no hay que olvidar que el petróleo en épocas de inflación se ha comportado incluso mejor que el propio oro. Muy bien, Adrián. Pues te dejo hablar un rato de materias primas, para que estés contento. Fantástico. Y empezamos así con las tesis de inversión, y la primera es la tesis del oro en sí ya la has comentado, pero una minera en concreto que lleváis es Barrick. Sí, Barrick. Al final es una forma de estar expuesto al oro también, pero creemos que con más potencial, ¿no? Es verdad que las grandes mineras de oro del mundo pues no han subido tanto como el oro. Nos encontramos casos como Agnico Eagle, que es verdad que hasta hace poco era la primera posición de salmón, y esa sí que ha repuntado fuerte y de hecho nosotros pues aprovechamos para reducir la exposición, pero sin embargo cuando miras pues hay casos como Barrick que siguen aún en negativo en lo que va de año, y eso a pesar de todo lo que ha subido el oro, ¿no? O sea que creemos que está especialmente barata. Pero bueno, por hablar un poco de Barrick, pues como sabéis es la segunda mayor minera de oro del mundo. Es canadiense, pero es verdad que sus minas las tienen en diferentes países, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues la producción es más o menos 50% Estados Unidos, 37% África y Oriente Medio y 13% LATAM. Bueno, ellos dicen LATAM y Asia Pacífico. Y actualmente pues está produciendo 5 millones de onzas equivalentes, que más o menos pues son 4 millones de onzas de oro y 1 millón de onzas de cobre. Creemos que es una compañía irreplicable, porque tiene 6 de las mejores minas del mundo, que son las Tier 1, y a nivel operativo la compañía espera tanto mejoras en producción como en costes. O sea, en producción, por lo menos hasta 2030, ellos dicen que pretenden aumentar la producción un 30%, y esto, como lo que estábamos hablando ahora mismo Adrián y yo, esto es que, claro, le proporciona una visibilidad que muy pocas mineras tienen, y como consecuencia además de ese aumento de la producción, esto le va a permitir que los costes le bajen en los próximos años. O sea que ellos prevén estar en torno a $1,000 el All-in Sustaining Cost para el 2028. Además tienen muchas reservas, si no me equivoco, pues entre probadas y probables eran en torno a 77 millones, y esto desde hace años pues no es fácil, porque como decimos, los descubrimientos están siendo muy pocos. A nivel de ley, pues para ser una de las grandes mineras de oro del mundo tampoco está mal, porque está como en 1,65 gramos por tonelada. Y además, por otro lado, pues tiene también el cobre, que cada vez es más importante para la compañía. Actualmente pesa como un 20% de la producción,
pero es verdad que esperan seguir aumentando la producción de cobre para que les pese como un 30% aproximadamente en 2030. Luego, a nivel financiero, pues la compañía está saneada y además esto a pesar de que están haciendo ahora una inversión fuerte porque le entran 2 nuevas minas, que son una mina de cobre en Zambia que se llama Lumwana y una mina que se llama Reko Diq, que es una mina de las mayores reservas de oro y de cobre del mundo, tiene como 40 años de vida las reservas y está en Pakistán, ¿no? Y como digo, claro, la inversión en estas 2 minas pues ha provocado que el CAPEX fuera más elevado, pero ellos dicen que entre 2025 y 2026 van a tocar máximos de inversión y a partir de ahí pues empezará a descender, ¿no? Y yo creo pues que eso al final le va a facilitar a Barrick que pueda generar una cantidad de caja enorme si los precios del oro se mantienen en estos niveles actuales, ¿no? Hay que pensar que además tanto Reko Diq como Lumwana, o sea, estas 2 minas entran a producir aproximadamente en 2028. Y a nivel de valoración, pues también creemos que está muy atractiva, o sea, tanto si miras Price to NAV como, EV/EBITDA, EV reservas. Y de todas formas yo creo que en general de las mineras diría que los resultados del segundo trimestre deberían ser como un catalizador, porque hay que pensar que la subida fuerte del precio del oro se produjo en marzo. O sea que eso yo creo que va a hacer que el precio medio del oro del segundo trimestre pues sea casi unos $300 superior al que fue el primer trimestre. O sea que yo creo que eso va a hacer que el flujo de caja este trimestre sea bastante mayor que el trimestre pasado. Y se te ha olvidado comentar lo más importante de Barrick. ¿El qué? Bristow. ¿Mar Bistro? Justo. Nos encanta este hombre, ¿no? Adrián, ¿nos gusta o no? Es puro Boer. Puro holandés sudafricano. Sí. No, sí, a nosotros los directivos nos gustan mucho. Ya sabéis que Mar Bistro venía de Randgold y es que tiene un track record buenísimo, tanto a nivel financiero como a nivel geológico. Nada, lo de Randgold fue una absoluta locurísima. O sea, fue increíble, lo más parecido que ha habido a una compounder en el mercado de oro los últimos 15 años. Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Lo único que Barrick, pues claro, es una empresa más compleja. Entonces, poco a poco. Pero vamos, que yo creo que puede hacer un trabajo bueno igualmente. Y la siguiente, pasando al tema de petróleo, es una de las más míticas de petróleo canadiense, que es Suncor. Sí. O sea, Suncor es una compañía petrolera integrada, tiene tanto upstream, que es como, para que os hagáis una idea, un 72% del EBITDA, y luego tiene downstream, que es como un 28%, ¿no? Lo que pasa es que dentro del downstream ellos incluyen la parte de retail, que son básicamente gasolineras, que ellos son líderes en Canadá y si no me equivoco pues tienen como el 18% de cuota allí, ¿no? Suncor, como tú dices, pues es canadiense, capitaliza como unos 60 billion y es una de las mayores petroleras de Norteamérica. Es como aproximadamente el 14% de todo el petróleo que produce Canadá. Y es verdad que, a diferencia de otras, Suncor, el 100% prácticamente de lo que produce es petróleo y no gas, ¿no? Luego, pues también tiene una gran cantidad de reservas, como aproximadamente unos 25 años de reservas 2P, que eso la verdad es que es muy superior a lo que tiene la media de la industria. Y luego ya, pues en tema de upstream, aproximadamente el 80% de la producción viene de arenas bituminosas. Suncor es la segunda mejor petrolera de Canadá en beneficio bruto por barril y luego es que son muy eficientes, entre otras cosas, porque tienen economías de escala. O sea, cuando tú miras los activos, los tienen todos interconectados y los tienen además en un radio de no más de 50 kilómetros. Y luego también pues están consiguiendo aumentar la producción. En 2024 más o menos pues estarán produciendo unos 790.000 barriles día, pero para 2026 esperan ya estar produciendo 100.000 barriles más, ¿no? Luego además eso pues claro le va a permitir también bajar los costes, que para 2026 ellos dicen que los podrían reducir en torno a un 8% y estar produciendo en torno pues como el break-even a $43 barril. Luego también en refino pues son muy buenos, es la segunda con mayor capacidad de Canadá, tienen 3 refinerías en Canadá, una en Estados Unidos y la calidad del refino es que es excepcional porque además son una de las más rentables por barril en todo Norteamérica e incluso a mí me llama siempre la atención que en 2020, que fue un año muy complicado para las petroleras en general, como sabéis,
pues consiguieron 2 veces más EBITDA por barril que su mayor competidora e incluso pues obtuvieron free cash flow positivo, ¿no? Y luego la parte de retail, lo que os decía de las gasolineras, tiene, pesa poco, pero tiene potencial porque ellos dicen que para 2027 podrían aumentar el EBITDA un 30%. Suncor es verdad pues que ha estado cotizando a unos múltiplos más bajos que sus competidoras. Básicamente, por resumíroslo, pues os podría decir que ha sido debido a problemas operativos y a problemas de seguridad, ¿no? Porque había empleados que morían. Pero en 2022 entró el activista Paul Singer de Elliott Investment, que bueno, a mí me encanta, y lo que está intentando pues es darle la vuelta a la situación. Entre otras cosas, en 2022 consiguió que nombraran un nuevo consejero delegado, que es Rich Kruger, que es pues, un directivo con más de 40 años de experiencia en general en compañías de petróleo, ¿no? Porque fue pues, presidente de Imperial Oil y trabajó muchos años en ExxonMobil. Y lo bueno, pues es que ya se han empezado a ver las mejoras, ¿no? Pues, por ejemplo, ha conseguido cumplir el primer guidance por primera vez en 6 años, que no lo cumplían. O 2023, por ejemplo, pues fue el primer año sin ningún empleado muerto desde 2015. O sea, que es que está habiendo muchos cambios, ¿no? Y esto yo creo que va a ser muy positivo. Luego, a nivel de deuda, pues no tienen ningún problema, porque, si no me equivoco, pues la deuda neta EBITDA estaba en niveles del 0,6 veces. Y pues en los últimos años han repagado, en los últimos 3 años creo que habían pagado casi 8 billones de deuda, ¿no? Y además pues anunciaron que la compañía en general no espera ahora mismo hacer ninguna inversión significativa en los próximos 5 años. A nivel de valoración pues también está muy atractiva, como a 9 veces beneficios, free cash flow yield superior al 9% y EV/EBITDA pues en torno a 4,5 veces aproximadamente. Luego tiene una rentabilidad por dividendo del 4,5%. Es verdad que han anunciado además últimamente pues, que van a mejorar su plan de recompras de acciones y en general pues esperan, como ellos dijeron en el Investor Day, pues remunerar a la accionista con un 27% del actual market cap hasta el año 2026, ¿no? Pero vamos, en general, si a alguien le interesa la compañía, yo les diría que es muy interesante leer la presentación que hizo Elliott Investment, ¿no? Porque ahí se veía pues las ineficiencias que él consideraba en la gestión y cómo él creía que se podía mejorar, porque él argumentaba que desde luego la calidad que tienen los activos de Suncor pues debería ser motivo suficiente para que estuviera cotizando a los mismos múltiplos que sus competidoras. Nada, que entre Elliott es garantía de que todos se ponen firmes y a saludar al general. Ah, que sí, es una maravilla este hombre. No he visto cosa igual jamás. O sea, es increíble. No. Es entrar él y se acaba. O sea, ¿cómo mejoran operativamente? Es maravilloso. Sí, es que se nota que todos los directivos están acojonadísimos. Ya, no. Y luego que manda cartas a veces a los directivos, ¿no? Como, no me lo quiero. No estás haciendo esto bien. Es que no me lo quiero ni imaginar lo que debe ser. O sea, porque es que absolutamente todas las empresas que he visto que está él metido, o sea, súper eficientes, serias, sin hacer tonterías, es increíble. Debe ser alucinante. Paul Singer es maravilloso. A ver, es que te contrata detectives privados, te empieza a sacar todos los chanchullos. Bueno, sí. Otro nivel. Pero que para los inversores está fenomenal, claro. Sí. Los chanchullos y que se cambien los directivos y de la vuelta a la compañía. Para los inversores, perfecto. Si tú eres el CEO que está viendo muy bien, te acaban de joder los próximos años. Sí. Totalmente, vamos. No duermes esa noche cuando te llega la carta de Paul Singer. Ni esa noche y los próximos meses vas a dormir bastante regular. Totalmente. Completamente. Y nada, ya para terminar esta parte, ¿te gustaría comentar alguna otra materia prima, alguna otra empresa del sector? Bueno, en Salmón puedo decir que hay pues un poco de exposición a agricultura a través de una empresa de fertilizantes, que bueno, creemos que en los próximos años pues algunas materias primas agrícolas se pueden comportar muy bien. Y luego además es que vemos que China tiene al final un problema estructural de necesidad de comida, porque tienes más del 20% de la población mundial, pero solamente tienes el 6% de la tierra arable del mundo, con lo cual pues creemos que China va a tener que seguir importando, ¿no? Y luego aparte es que el sector agrícola pues está muy correlacionado con el precio de la energía, que como os he dicho pues también nos gusta bastante. Luego en Salmón pues hay un poco de plata a través del Sprott Physical Silver e indirectamente pues algo también a través de las mineras de oro, porque ya sabéis que es un byproduct. Pero bueno, es verdad que la plata en la cartera pesa bastante menos que el oro,
porque es verdad que la plata tiene ese componente monetario que, bueno, a mí me encanta, es muy interesante, pero pues también somos conscientes de que más del 50% de la demanda de plata viene de industria, que al final eso me da más miedo y soy más cauta, ¿no? Pero vamos, en general los fundamentales de la plata, la verdad es que son muy positivos. O sea, se espera que la demanda además este año alcance récord histórico y actualmente el crecimiento de la demanda, para que os hagáis una idea, está pues como creciendo a ritmos del 2%, pero es que la oferta se espera que disminuya a ritmos del 1%, que esto al final pues lo único que hace es provocar un déficit, que probablemente este año la plata también acabe en déficit, y esto sería ya estar en el 4º año consecutivo de déficit, pero además es que no va a ser un déficit pequeño, es que la escasez de este año de plata se espera que sea la segunda más grande desde que hay registros. Y luego, pues como he dicho también de Barrick, ¿no? Al final pues se puede decir que tenemos una exposición indirecta a cobre, sobre todo por Barrick, pero vamos, que al cobre le pasa un poco lo mismo que a la plata, ¿no? Que este año al final se espera que haya déficit. O sea, si piensas en el coche eléctrico, inteligencia artificial, en la infraestructura eléctrica en general o en la automatización, pues al final probablemente el déficit del cobre va a ser cada año mayor. Pues después de este repaso a las materias primas en cartera, nos gustaría conocer también otras posiciones. Vemos que entre las primeras tenéis Samsung Electronics. ¿Qué es lo que le veis interesante a esta empresa actualmente? Bueno, que bien que me preguntéis por una que conozca a todo el mundo, ¿no? Porque a lo mejor las otras no eran tan conocidas. Bueno, aquí pues nada, ya la gente... Bueno, con Adrián y las minas, eso Sí. sí las conocerían, ¿no? Sí, es posible que sí. Qué bien. Bueno, nada, pues Samsung, como sabéis, es una de las grandes compañías tecnológicas a nivel global. De hecho, el otro día veía que era una de las 5 marcas más reconocidas en el mundo y su negocio, pues junto a otras pocas compañías, es un oligopolio, ¿no? Además, lo bueno que tiene es que está relativamente más diversificada que sus competidoras, porque es como si tuviera 4 divisiones, ¿no? Una que es Device Experience, que es pues lo que la mayor parte de la gente conoce, que incluye móviles, donde ahí son líderes mundiales que están justo por encima de Apple. Tienen televisiones que llevan siendo número 1 pues casi durante 20 años, tablets, frigoríficos, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Por otra parte está Display Panels, que son paneles de pantallas para dispositivos móviles. Tienen el segmento de componentes, que es la parte de semiconductores, vamos, de la que si queréis ahora hablamos porque para nosotros desde luego es la que más valor tiene, y también incluye además aquí dentro la parte de Foundry, que producen chips para terceros. Y luego por último pues tiene una pequeña división de productos de tecnología para automoción, que se llama Harman, pero la verdad es que no tiene mucha importancia. O sea que para centrarnos y que sea más sencillo, pues tenéis que pensar que en términos de resultado operativo normalizado, aproximadamente el 83% pues lo consiguen gracias solamente a semiconductores y a dispositivos móviles, ¿no? Y luego, dentro del negocio de semiconductores, lo más importante son los chips de memoria, donde ellos pues son líderes mundiales, y ellos producen además tanto memoria NAND flash, que es memoria no volátil, que es para almacenar datos, como memoria DRAM, ¿no? Que es la memoria volátil, que esta ya se utiliza, pues por ejemplo, la que utiliza tu procesador del ordenador, ¿no? Que sirve tanto pues como para ejecutar como para asignar tareas. Y lo bueno es que estos dos segmentos son oligopolios, donde Samsung además tiene posiciones dominantes. Nosotros es verdad que encontramos más valor en memoria DRAM, porque son chips de memoria en el fondo más complejos de fabricar, con lo cual pues necesitas más inversión y eso hace que las barreras de entrada sean mayores y que al final pues tengas más valor añadido. Y además DRAM pues también es un oligopolio que básicamente está controlado por 3 compañías, que esas 3 tienen como el 95% de cuota de mercado. Samsung es el líder de todas ellas con un 44% de cuota y los otros 2 competidores son SK Hynix, que es también pues una coreana, y Micron, que es de Estados Unidos, ¿no? Samsung además yo creo que es una compañía única, entre otros motivos, porque es que es un negocio muy intensivo en capital. O sea, para que os hagamos una idea, ellos el año pasado gastaron como 20.500 millones en I+D, pero es que aparte invirtieron, o sea, un CAPEX de 38.500 millones. Y de estos 38.500, más del 90% fue a su negocio de semiconductores. Así que, bueno, os podéis imaginar que la posibilidad de que entren competidores al final es muy baja y que es muy complicado competir en estas condiciones que pone Samsung. O sea, ¿quién tiene esta capacidad de recursos
o de capacidad tecnológica para desarrollar productos de última generación, ¿no? Y luego a mí una cosa que me llama la atención y que, vamos, y me gusta es que a pesar de ser un negocio de mucho coste fijo, históricamente cuando miras los roces son muy elevados, ¿no? O sea, si miras los últimos 10 años, la media pues ha estado en torno a un 26%. Y como comentaba también, pues es muy interesante la parte de Foundry, porque ahí son el número 2 a nivel mundial, solo detrás de Taiwan Semiconductors, y a pesar de que es verdad que esta parte de Foundry pues no pesa aún demasiado en el resultado operativo, creemos que sí que tiene mucho potencial. La compañía está ahora mismo pues muy barata, tanto en términos absolutos y vamos, sí, en términos relativos desde luego, si lo comparas con las compañías de Estados Unidos tecnológicas, pues mucho más. Está cotizando actualmente como a 10 veces beneficios, en un momento además que es que llama la atención porque estamos inmersos en un proceso de digitalización a nivel global, que yo creo que cada vez pues va a ser más necesario los chips de memoria, e incluso además pues si miras la inteligencia artificial, pues ellos también están muy bien posicionados, ¿no? Luego a nivel de financiero pues no tienen deuda, tienen como el 27% aproximadamente del market cap en caja. Es verdad que pagan poco dividendo, pero bueno, yo creo que hay a lo mejor pues posibilidad de que a futuro se haga algunas recompras de acciones. Pero vamos, por concluir, pues es una empresa líder mundial dentro de un oligopolio con barreras de entrada enormes, tanto pues por la calidad de sus activos como por los niveles de inversión tan enormes que ellos tienen que hacer, y esto al final pues con una valoración que es que, vamos, a mí me parece ridícula, ¿no? O sea, desde luego si lo tienes como un play de inteligencia artificial, pues es que los múltiplos no tienen absolutamente nada que ver con los de sus competidoras. ¿Y tenéis alguna más, así, en las principales posiciones fuera de materias primas? Bueno, sí, o sea, tenemos alguna más como pues Bolloré, por ejemplo, ¿no? Que es un holding controlado por la familia Bolloré. Tenemos, bueno, Nutrienes, que también es... tenemos alguna de tabaco, Imperial Brands, ¿no? O Bats, y bueno, tenemos también, sí, en general esas. Liberty Global, general, bueno, tenemos algunas, sí. Lo que el mercado no mira, ¿no? Digamos. Sí. En estos sí, momentos. Hombre, porque es que para nosotros al final... olvidados. Claro, para nosotros es muy importante la valoración. O sea, no vale solo con que los fundamentales sean buenos, sino que para nosotros la valoración es un punto muy importante. Entonces sí, hay a veces, claro, que cuando las cosas están baratas, a veces es porque no las está mirando la gente, claro. ¿Y tenéis actualmente alguna cobertura? Aprovechando, además, lo que hablamos antes, que comentaste, ahora hay... digamos, están los índices en máximos y la volatilidad está también bastante baja, en mínimos o cerca de mínimos. ¿Estáis aprovechando? Sí. ¿Cómo os estáis cubriendo? ¿Estáis comprando puts, aprovechando esta baja volatilidad? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, lo estamos haciendo sobre todo a través de futuros sobre índices internacionales de renta variable, ¿no? Pero, o sea, nosotros mientras sigamos viendo riesgos en el mundo y valoraciones excesivas, vamos a seguir con coberturas. Es verdad que no son posiciones estructurales, o sea, porque no tenemos ningún interés especial en mantener posiciones cortas para siempre, pero es que en este momento de mercado no nos sentimos cómodos sin ellas, ¿no? Yo creo que la cantidad de excesos desde nuestro punto de vista, como he comentado, pues es enorme, y al final si pasa algo, las implicaciones que eso conlleva en una cartera que está 100% larga, pues a nosotros nos da miedo, ¿no? Ya se vio pues en los peores momentos de 2020 o en 2022. Así que hasta que nosotros no consideremos que esos riesgos se han disipado, vamos a seguir con coberturas. De todas formas, hay que pensar que la parte larga de salmón es como un 70% aproximadamente y la parte corta un 40%, o sea, que estamos mucho más largos que cortos. Y luego las coberturas que tenemos ahora mismo pues son, como he dicho, sobre índices de renta variable internacional y están sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Australia y un poquito de Europa, ¿no? Es verdad que estuvimos cortos de Hong Kong, porque, bueno, ya os he comentado los problemas que veíamos en China. Y el índice Hansen, pues es que era una forma de jugarlo increíble, porque más del 60% del índice era exposición al sector financiero. Lo que pasa es que esa posición fue fenomenal, se vendió, bueno, se compró, vamos, porque era un futuro vendido, y como había tenido muy buen comportamiento, pues ahora lo que estamos haciendo es que China, o sea, el riesgo de China,
lo estamos haciendo pues con cortos de manera indirecta a través de, pues, se podría decir de Australia, ¿no? Que ya sabéis que más del 50% de las exportaciones de Australia van a China, luego además tiene burbuja inmobiliaria y también a través de Canadá, ¿no? Que también está muy apalancada el país. Hay señales también de riesgo en algunos de sus bancos según el BIS y luego creemos también que allí pues hay una burbuja inmobiliaria también muy, muy grande. ¿Y habéis valorado comprar puts aprovechando esta baja volatilidad? Ahora mismo, en este momento, no tenemos puts. Es verdad que hemos hecho la cartera un poco más defensiva, pero no, puts en concreto no. O sea, sí que tenemos a lo mejor más bono de corta duración, el neto está un poco más bajo, pero ahora mismo puts no. Y ya para terminar esta parte, ¿algún error que quieras comentar? No tiene por qué ser una empresa concreta, puede ser un error más conceptual y genérico. Hombre, puedo decir una empresa en concreto, ¿no? Porque yo creo que todos los que no tenemos envidia, yo creo que el error que hemos cometido todos es no tener envidia, ¿no? Ese yo creo que es el error básico que hemos cometido todos los que no la tenemos. Pero no sé, o sea, ahora que se me ocurra, pues podría decir quizá la venta de Altria, que ha sido un poco antes de tiempo. A ver, tampoco es que sea un error, pero yo creo que pues a lo mejor todavía tenía potencial. Se vendió básicamente porque nos daba un poco de miedo que le estaban bajando los volúmenes en Estados Unidos de forma fuerte, más que a sus competidoras. Y luego también pues nos daba un poco de miedo que al final ellos dependen de una marca premium que es Marlboro. Entonces, quizás si hay una recesión, pues se van a comportar mejor las marcas que no sean tan premium. Pero vamos, no sé si es un error, pero más que nada que yo creo que quizás se ha vendido un poco antes de tiempo. Pero bueno, estamos cómodos así. Muy bien, pues después de este repaso a la situación actual, los últimos años y a la cartera, vamos con lo más complicado, las preguntas cortas. Las preguntas cortas, es lo duro aquí, ya ¡Qué lo sabes. miedo! Sí. Pero bueno, vale. Sabemos, te conocemos, sabemos que vas a ser original en tus respuestas. A ver. Y la primera, un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Bueno, yo tengo que decir Atlético de Madrid porque soy muy colchonera, pero deportista individual, Lidia Valentín. Porque yo es que, vamos, me encanta el entrenamiento de fuerza y me lo he pasado siempre genial viéndola competir. Y bueno, también tengo que decir un triatleta, porque si no me matan en mi federación de triatlón. Mira, este es gallego, Javier Gómez Noya, así que mira, ese para vosotros. Sí. Y luego, bueno, últimamente la verdad es que tengo que decir que estoy disfrutando mucho con Alcaraz, que la final de Roland Garros fue bestial, la verdad. Sí. ¿Y qué Atlético de Madrid? ¿El de qué año? ¿Con cuál te quedas? El del 96. ¿El del doblete? Hombre, claro, ¿con cuál me voy a quedar si no? Muy bien. Un artista. Sí. Un artista. Bueno, voy a decir Antonio López, porque es que yo dibujo tan mal que el hiperrealismo a mí me hace que me estallen las neuronas, ¿no? Un empresario. Bueno, yo diría a todos los españoles que yo creo que hacen una labor increíble por el país, ¿no? Ahora mismo ser empresario en España es una cosa complicada y son todos unos valientes. Pero bueno, por mojarme, pues puedo decir, no sé, Ismael Clemente por la valentía y por decir las cosas claras, cristalinas en sus entrevistas. O sea, yo creo que ahora mismo es una maravilla escucharla. Buen personaje, Clemente. De verdad es de estos directivos que me encantaría tener por aquí en el podcast, porque debe ser súper divertido. Y soltaría perlas. Sí, qué maravilla. Es una maravilla. Es que dice todo tal cual. ¿Qué es? ¿Cómo es? Exactamente, es el CEO de... Ahora no me sale el nombre. Merlin, ¿no? Eso, Merlin Properties. Que está en el IBEX, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, yo creo que pues, sí. El CEO de Merlin Properties. Si alguien no lo conoce, puede buscar sus entrevistas en YouTube. ¿Un filósofo o pensador? Pues Mises, Jefferson, Ron Paul, Ayn Rand, Cicerón, Hazlitt, no sé, y bueno, hay españoles, ¿no? Escotado, Bastos, un montón. Me gusta mucho leer. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Filandón, no sé si lo conocéis, que está aquí en Madrid en la carretera de Fuencarral con El Pardo. Y yo es que soy de carne roja, a mí dadme carne roja y soy feliz, o sea, que el plato para mí siempre es un solomillo, un chuletón. Ese siempre es mi plato favorito. Una canción. ¿Una sola? Bueno, eso es imposible, estoy todo el día escuchando música.
A ver, voy a decir una por mojarme, que es la de Black Betty de Ram Jam, que es verdad que no sé si es mi canción favorita o no, pero típico día pereza, que me da mucha pereza levantarme para entrenar, que yo madrugo mucho por las mañanas para entrenar, pues me la pongo y la verdad es que si te la pones a todo volumen te da un buen subidón. Una película. Uf, aquí os voy a defraudar totalmente porque soy muy poco audiovisual. O sea, puedo pasar horas y horas leyendo y escuchando música, pero me cuesta mucho sentarme a ver una peli. Pero bueno, a ver, por mojarme, pues las de Tarantino, que me gustan mucho. Es verdad que a veces yo tengo que taparme los ojos porque es demasiada sangre para mí, pero bueno, en general son pelis que me gustan mucho. Y por último, un videojuego. ¿Pero las chicas jugamos a videojuegos o qué? Yo pensaba que solo jugaban los chicos. A ver, puedo decir que de pequeña jugaba al Street Fighter. Lo que pasa es que, claro, yo como era chica, pues me pedía siempre a la chica, que era Chun-Li, pero es que Chun-Li era malísima, entonces perdía siempre. ¿Os acordáis de ella? Sí, obviamente, qué mítico. Con la pierna y el brazo ahí, pero es que era malísima, claro, y yo pues siempre perdía. Qué bueno. Siempre perdía, pero por su culpa, no por la mía. Y llegamos así a la recta final, las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Pues este último año he estado mirando bastante el sector de oil services, bueno, o sea, de empresas de servicios de petróleo, ¿no? Es verdad que algunas de las compañías de salmón de upstream pues ya habían repuntado bastante y queríamos hacer algún cambio. Y entonces, como veíamos menos potencial en ellas, pues mirábamos las compañías de servicios y es verdad que salvando las distancias entre una industria y la otra, pues veíamos que estaban bastante más baratas. Obviamente, pues son compañías que se benefician en una parte del ciclo diferente, ¿no? Porque pues tiene que estar el ciclo un poco más avanzado para que a ellas les vaya bien, pero vamos, yo creo que más pronto que tarde al final las petroleras van a tener que invertir y eso, pues si eso ocurre al final yo creo que se pueden ver muy beneficiadas, ¿no? Y luego eso a nivel de inversión y a nivel personal pues me lesioné el año pasado y quienes me conocéis bien sabéis que no sé vivir sin hacer deporte, así que bueno, pues he estado mucho investigando sobre la forma de compensar mi musculatura, ¿no? Para dañar lo menos posible la articulación. Entonces, bueno, la verdad es que ahora mismo estoy haciendo otra vez muchísimo deporte, feliz, trabajando duro y mejorando un montón, así que muy contenta. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Eso siempre en nuevas compañías. Siempre estamos buscando compañías porque a nosotros lo que nos gusta pues es tener los números hechos de muchas de ellas y a partir de ahí pues si vemos que tiene sentido nos la miramos con más detenimiento. ¿Y algún sector en particular que estéis mirando actualmente? El que te digo, o sea, empresas de servicios de petróleo. Vale. Eso nos parece ahora que está muy interesante. Y terminamos ya al final, consejos y libros para inversores. Ay, pues lo de los consejos es verdad que ahora se ha puesto esto muy de moda de dar consejos. O sea, yo creo que no se trata de dar consejos. Invertir es algo muy personal que no solo consiste en contabilidad y números, sino que hay una parte muy subjetiva que está muy asociada a las emociones, ¿no? A mí me sirve mucho pues aprender de gestores que me gustan, me encanta leer su filosofía de inversión, su estrategia, cómo gestionan ellos los errores o cómo, por ejemplo, cómo intentan protegerse de los riesgos. Pero luego al final lo complicado es implementarlo tú. O sea que yo creo que más que yo os dé un consejo, yo creo que hay que intentar pues tener el mayor conocimiento posible de tus posiciones y conocerte también a ti mismo. Y luego libros, pues voy a decir The Tao of Capital de Mark Spitznagel, que es un gestor contrarian de un hedge fund. Y a mí me gusta él también, pues porque él usa también la teoría económica austríaca para invertir, luego pues se fija mucho, por ejemplo, en las distorsiones monetarias, hace mucho énfasis, por ejemplo, también pues en la gestión del riesgo. Y luego, para mí era muy interesante entender cómo él hacía el tail hedging, ¿no? Que, como se dice en español, cobertura de riesgo de cola, ¿no? Bueno, y luego también en ese libro me gustó mucho las referencias o los símiles que él hace entre invertir y el taoísmo, ¿no? Que pues, por ejemplo, pues la importancia de saber esperar o que, por ejemplo, no solo son importantes las batallas inmediatas o el valor que tiene, pues, buscar objetivos
que no solo sean directos, sino también indirectamente. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho la filosofía y este libro pues está muy bien. Luego también me gustó de oro el de von Greyerz, que es el de Gold Matters, que bueno, pues analiza así mucho los problemas a los que se enfrenta el sistema financiero y cómo el oro pues puede ser un gran activo para los próximos años. En petróleo, por ejemplo, me gustó, pero este es bastante denso, ¿eh? Lo recomiendo, pero vamos, que sepáis que es denso, bastante denso, que es el de New Global Oil Market Order de Simon Watkins, que bueno, pues analiza la historia del petróleo y luego la importancia pues que ha tenido para los países o para la política, y en general pues bueno, también da pistas de cómo se puede invertir en petróleo para los tiempos que vienen. Y luego el que me estoy leyendo ahora mismo, que es How to Invest in Gold and Silver de Don Durrett, que parece que hace bastante énfasis en valoración de mineras de oro y plata, pero bueno, acabo de empezar así que mejor no lo recomiendo, no vaya a ser que luego no me guste mucho. Y hablaste de Ebeliar, ¿leíste su libro? Sí. Invierte en valor o algo así, creo que es. Yo lo leí hace 2 o 3 años. Leí su libro, pero a mí no, o sea, el libro me parece que, o sea, es una pena porque cuando lo escuchas en entrevistas da mucho más juego que el libro. Pero sí, vamos, que el libro también tiene cosas interesantes. Pero si a alguien le interesa Ebeliar, que se mire entrevistas mejor, más que el libro, diría yo. Estoy de acuerdo. Sí, a mí me defraudó un poco, o sea, que no es malo el libro. Sí, pero bueno. A mí también me defraudó. O sea, más que nada por ser él, ¿no? Si fuera un libro de otro cualquiera, pues dices, vale. Pero por ser él dices, no, podías haber hecho un libro mejor. Sí, es un libro bastante estándar, que habla un poco así del oro, lo mete así un poco, deja un capítulo, creo, pero por lo demás tampoco aporta muchas cosas nuevas. Lo que dices, mejor las entrevistas que tiene, que aporta más valor. Sí, son geniales, eso sí. Sí, sobre todo cuando él estuvo posicionado con el oro durante un montón de tiempo, que creo que lo comenta en el libro, que estuvo, ya le entraban ganas de tirar la toalla. Sí. Por lo que aguantó con el oro, mientras había un mercado bajista del oro que duró muchísimo. No sé cuándo fue el año que se empezó a dar la vuelta y empezó a rentabilizar esa posición, pero lo difícil es aguantar tanto. Lo bueno de Bellar es que también te habla de como esas emociones, ¿no? Y tuve que estar mucho tiempo esperando y es como que te lo hace muy emocional y ves ahí como que el pobre ha sufrido por llevar posiciones contrarias. Me gusta mucho, me encanta. Sí, 100%. Bueno, Marta, en primer lugar, muchísimas gracias por volver aquí con nosotros. Nada, vosotros. Y para terminar, primero nos gustaría preguntarte, para los interesados en invertir en el fondo, ¿cómo podrían hacerlo en Salmon Mundi? Y también te cedemos el micrófono para decir lo que quieras, por supuesto. Bueno, para invertir en Salmon Mundi es muy fácil, no es como comprar cualquier otra acción. Se compra a través del banco y es verdad que hay bancos que son más sencillos desde los que se puede comprar, pues como Bankinter, Andbank, Inversis, Renta 4, Santander, bueno, hay otros que es más complicado, pero vamos, desde esos bancos es muy fácil comprar. Y nada, yo daros las gracias a vosotros, que ha sido un placer estar aquí. Es verdad que había tardado mucho en volver, pero es que no estaba haciendo ya entrevistas tan largas porque al final pues es mucho tiempo, ¿no? Entonces estoy haciendo solo entrevistas cortas, pero bueno, os debía una y aquí estoy, así que he cumplido. Muchas gracias de nuevo, Marta. Adrián, ¿algo que añadir? No acentúa. Recuerda que puede estar años sin venir, o sea que piénsalo. Piensa si no quieres añadir algo más. Nada, no acentúa. Nada. Muy bien. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa y si os ha gustado, os damos las gracias por estar aquí y os agradecemos nosotros también lo de siempre. Las 5 estrellas en Apple Podcast, el like en iVoox, en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.